Mi nombre es José Manuel Martínez Oregón. Tengo 79 años y lo que más me duele no es haber trabajado como burro toda la vida, sino que la mujer con la que compartí más de 30 años me entregó a la migra como si yo fuera un delincuente. Ese día llegaron los agentes a mi casa, tocaron fuerte la puerta y yo todavía no entendía qué pasaba. Pero cuando abrieron y me señalaron con sus papeles diciendo mi nombre completo, supe que algo andaba mal. Me paré despacio porque ya mis rodillas no aguantan igual y pregunté que por qué estaban ahí. Fue entonces cuando mi esposa, la que me prometió estar conmigo hasta la muerte, salió de la cocina con los brazos cruzados y sin una sola lágrima me dijo: «Ya estuvo, viejo. Tú aquí ya no tienes nada que hacer. La migra ya sabe que no tienes papeles. Mejor vete antes de que nos hundas a todos». Yo no podía creerlo, me quedé helado, como si me hubieran echado agua fría en la espalda. Los vecinos estaban afuera, mirando cómo los agentes me esposaban, como si yo fuera un criminal. Lo que más me dolió fue que ella ni volteó a verme. No hubo ni un gesto de pena, nada, solo frialdad en su cara. La gente murmuraba. Unos hasta se burlaban diciendo que por fin habían agarrado al ilegal. Yo agaché la cabeza con vergüenza, pero por dentro sentía rabia, porque sabía que todo lo que teníamos, hasta el techo bajo el que ella vivía, era gracias a mis años de sacrificio. Cuando me subieron a la camioneta, alcancé a mirar hacia la sala y ahí estaba él, Pedro, escondido detrás de la puerta, con una sonrisa cínica que me quemó por dentro. En ese momento entendí que todo había sido planeado, que ella me había entregado a la migra para quedarse con él. Lo que nunca pensé es que fueran tan descarados como para mostrarlo así frente a mí, como si yo ya no valiera nada. Los agentes me apretaban las esposas y yo les decía que no era un criminal, que yo solo había trabajado toda mi vida en los jardines, en la construcción, limpiando patios, pero ellos no escuchaban, su trabajo era llevarme. Mientras avanzábamos, sentí que se me partía el corazón, porque pensé en todo lo que hice para llegar ahí. Recordé la primera vez que crucé el desierto, cuando casi muero de sed y me salvaron dándome un poco de agua en un garrafón viejo. Recordé las veces que dormí en el suelo de las obras, tapándome con cartones, porque no alcanzaba para un cuarto. Todo eso lo hice pensando en que al lado de mi esposa estaba construyendo un futuro, y ahora ella me echaba como a un perro callejero. Lo que más me dolió no fue solo la traición, sino que mientras me llevaban, ella todavía tuvo el descaro de gritarme: «Viejo inútil, eres un esclavo de los americanos, por eso nunca tuviste nada propio». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo me mordí los labios para no llorar, pero sentía que por dentro me estaba desmoronando. Ella sabía perfectamente que yo había aguantado humillaciones en el trabajo, racismo, que me habían corrido varias veces por no tener papeles, y aún así jamás dejé de trabajar ni un solo día. 32 años juntos. Y todo se borró con una sola traición. En ese instante también me di cuenta de que ya llevaba tiempo planeando todo. Semanas antes, yo había ido al banco y la cuenta conjunta ya estaba casi vacía. Pero ella me dijo que había pagado deudas y que había prestado dinero a un familiar. Yo le creí porque confiaba en ella, pero ahora entendía que lo había movido todo para dejarme sin un centavo. No solo me entregaba a migración, también me arrancaba todo lo que había construido con mis manos. El trayecto hacia la estación migratoria fue eterno. Yo veía por la ventana las calles de la ciudad donde trabajé tantos años, y me parecía una burla que después de todo ese tiempo me sacaran como si no hubiera valido nada. No podía dejar de pensar en Pedro, ese hombre que había entrado en mi vida como una sombra y que ahora se quedaba con lo mío. Sabía que algo oscuro había en él, porque un hombre honesto no destruye un matrimonio así. Mientras me llevaban, escuchaba a los agentes platicar entre ellos como si yo no estuviera ahí. Decían que ya habían agarrado a varios ilegales en ese barrio porque alguien los estaba denunciando con detalle. Entonces supe que ella había dado toda la información, horarios, dónde trabajaba, a qué hora salía. Me temblaban las manos de coraje. No era cualquier cosa, era una traición con todas sus letras. Cuando me bajaron de la camioneta, me revisaron como si fuera un ladrón. Me quitaron la cartera, el cinturón, hasta los zapatos. Yo trataba de mantenerme firme, pero por dentro me sentía derrotado.
Me metieron en una celda con otros hombres que también habían sido agarrados. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo me quedé sentado mirando al suelo, sin hablar con nadie, pensando que tal vez mi vida ya se había acabado ahí. Cuando me subieron al avión para regresarme a México, iba con la mirada perdida. No podía creer que después de casi toda una vida trabajando allá, me mandaran de vuelta como si nunca hubiera existido. Yo no llevaba maletas, ni recuerdos, ni nada, apenas la ropa que traía puesta y unos papeles que me dieron al salir. Lo peor fue que no pude despedirme de mis hijos ni de mis nietos, porque mi esposa se encargó de que no estuvieran en la casa el día que me agarraron. Ella planeó todo para que no hubiera nadie que me defendiera ni que intercediera por mí. Me dolió porque yo siempre pensé que la familia era lo más importante, que aunque uno se cayera, siempre había alguien que lo levantaba. Pero ahí entendí que cuando alguien te quiere traicionar, no le importa ni tu sangre ni tu edad. Durante el vuelo los recuerdos me golpeaban uno tras otro. Yo empecé a pensar en cómo había llegado hasta ese punto. Mi nombre es José Manuel Martínez Oregón. Tengo 79 años y crucé la frontera por primera vez cuando tenía apenas 24. Me acuerdo como si fuera ayer. Caminamos por el desierto con un grupo de hombres que buscábamos una oportunidad. El sol era tan fuerte que sentía que la piel se me quemaba y no había agua más que la que cargábamos en botellas de plástico. Una noche casi me quedo tirado porque las piernas no me respondían, pero uno de los compañeros me dio un poco de agua de su garrafón y me animó a seguir. Así logré llegar arrastrando los pies, pero con la esperanza de trabajar y mandar dinero a México. Los primeros años fueron los más duros. Dormía en el suelo de la obra, tapado con un cartón y comiendo lo que sobraba de los demás. Nadie me regaló nada. Todo lo que conseguí fue con el sudor de mi frente. Fui jardinero, limpiador, obrero, lo que saliera. Aguanté gritos, insultos, que me dijeran ilegal, que me pagaran menos por no tener papeles. Nunca me quejé, porque lo único que pensaba era en mi esposa y en los hijos que poco a poco fuimos criando. Yo me partía la espalda para que a ellos no les faltara comida, ropa ni escuela. Y aún así, ahora me llamaban viejo inútil y me entregaban como si fuera basura. Me acuerdo que hubo veces en que me accidenté en el trabajo. Una vez me corté la mano con una máquina y sangré tanto que pensé que me iba a desmayar, pero me amarré un trapo y seguí trabajando porque necesitaba completar las horas. Otra vez me caí de un techo y quedé tirado un buen rato, pero al final me levanté porque no quería perder el empleo. Todo eso lo hacía pensando en el futuro, en que algún día podríamos vivir tranquilos. Nunca imaginé que la persona que más debía cuidarme sería la que me diera la puñalada por la espalda. Lo que me mantenía en pie durante el vuelo era recordar a mi sobrino Adrián. Él siempre fue diferente. De joven yo le mandaba dinero para que estudiara, porque no quería que pasara lo mismo que yo pasé. Le dije muchas veces que debía prepararse, que no se quedara como obrero toda la vida, y él me hizo caso. Estudió Derecho en Chicago. Se graduó con honores y se volvió un abogado respetado. Mientras todos me veían como un simple viejo sin papeles, yo sabía que con Adrián había una esperanza, porque él me debía ese apoyo que yo le di cuando nadie más creía en él. Apenas llegué a México, lo primero que hice fue buscar un teléfono público y marcarle. Cuando escuché su voz, sentí que se me quitaba un peso de encima. Le conté todo lo que había pasado, cómo su tía me entregó a la migra y cómo Pedro estaba ahora en la casa, disfrutando de todo lo que era mío. Adrián guardó silencio unos segundos y después me dijo algo que me devolvió el ánimo. «Tío, no se preocupe, usted no está solo. Vamos a pelear esto y le prometo que ellos no se van a quedar con lo que es suyo». Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier otra cosa. Mientras tanto, yo pensaba en las señales que no quise ver. Semanas antes de mi deportación, me di cuenta que la cuenta del banco ya no tenía el dinero de siempre. Cuando le pregunté a mi esposa, me dijo que lo había usado para pagar deudas. Yo le creí porque siempre confié en ella, pero ahora sabía que era parte del plan. También recordé que varias veces me pidió que firmara unos papeles para supuestos préstamos, y yo, cansado y confiado, los firmé sin preguntar. En ese momento supe que seguramente esos papeles iban a ser usados en mi contra. Lo que me quemaba por dentro era la imagen de Pedro. Ese hombre apareció de repente, joven,
con sus aires de grandeza dándole lujos a mi esposa con mi propio dinero. Me decían que se la llevaba a restaurantes, que le compraba ropa cara, relojes, hasta viajes a Las Vegas. Yo nunca tuve para eso, pero siempre le di lo necesario. Y ella prefirió a ese tipo, un desconocido, antes que a mí, que lo dejé todo en el camino. Al pasar los días en México, empecé a sentir cómo me pesaba la traición más que la deportación. No era solo que me hubieran sacado del país en el que trabajé tantos años, sino que me habían escupido en la cara después de haber entregado mi vida entera a esa mujer. Yo me acordaba de cada palabra que me dijo ese día. Viejo inútil, esclavo de los americanos, ya no sirves para nada. Esas frases se me quedaron grabadas, me dolían más que las esposas que me pusieron en las muñecas. Cada vez que lo recordaba, sentía un coraje que me hacía apretar los dientes, porque ella sabía perfectamente lo que yo pasé para sostener nuestra casa. No había día que no pensara en mis nietos. Ellos siempre me recibían con abrazos cuando llegaba del trabajo cansado y yo me olvidaba de todo solo con verlos sonreír. Ahora no podía verlos ni hablar con ellos, porque mi esposa se encargó de ponerlos en mi contra. Eso fue lo que más me partió el corazón, porque los niños no tenían culpa de nada. Yo sabía que estaban confundidos, que escuchaban cosas feas sobre mí, y me dolía imaginar que ellos pensaran que yo era un delincuente, o que había hecho algo malo para que me deportaran. Un amigo que vivía cerca de nuestra casa en 1990. Estados Unidos me llamó al poco tiempo y me contó lo que había visto. Me dijo que apenas me sacaron, Pedro empezó a usar mi camioneta, esa misma que yo compré con mis ahorros. La manejaba por todo el barrio con música a todo volumen, como si fuera suya. También me contó que lo había visto besándose con mi esposa adentro de esa camioneta, estacionados frente a la tienda donde yo siempre compraba la despensa. Ese golpe me dejó sin aire. Era demasiado descaro, demasiado cinismo. Lo peor fue enterarme de que Pedro estaba gastando mi dinero en lujos. Compró relojes caros, ropa de marca, botellas de vino, y todo eso con lo que yo había trabajado bajo el sol, cortando pasto y levantando ladrillos. Yo nunca tuve un reloj fino, ni un traje elegante, pero todo lo que ganaba lo invertía en mi familia. Y ahora ese hombre, que ni conocía la palabra sacrificio, se daba la vida que yo nunca tuve gracias a mi esfuerzo. Esa era la herida más grande, sentir que todo mi sacrificio había sido usado para burlarse de mí. Al recordar eso me daban ganas de gritar. Pensaba en las noches en que llegaba empapado de sudor, con las manos llenas de callos y heridas, y aún así sonreía porque sabía que en la mesa de mi casa no faltaba la comida. Me daban ganas de reclamarle, de pararme frente a ella y decirle que me debía la vida que llevaba, pero ya no podía, porque me había corrido como si fuera un estorbo. Una vez más, hablé con Adrián y le conté lo que mi amigo me había dicho. Él se quedó en silencio y después me respondió: «Tío, esto es más grande de lo que parece. Este tipo no solo quiere quedarse con su dinero, este tipo vive de estafar a la gente. No se preocupe, yo voy a sacar todo lo que pueda y le prometo que ellos no se van a quedar tranquilos». Esa seguridad que me transmitía era lo único que me mantenía firme. Yo sabía que no podía dejarme caer, porque si lo hacía ella y Pedro ganarían del todo. Cada vez que pensaba en cómo me había llamado esclavo de los americanos, me ardía el alma. Yo aguanté burlas y desprecios en Estados Unidos, pero nunca me habían dolido tanto como esas palabras saliendo de su boca. Recordaba que en una reunión familiar, meses antes de que todo pasara, ella ya me había humillado frente a todos. Me dijo que yo no sabía hablar inglés, que era un burro que solo servía para limpiar patios. Lo dijo riéndose, mientras Pedro estaba en la mesa haciéndose el gracioso. Yo en ese momento me quedé callado por respeto, pero por dentro sentí que algo se rompía. Ese fue el inicio de la traición, pero yo no quise verlo. En México trataba de dormir, pero el coraje no me dejaba. Cerraba los ojos y lo único que veía era a Pedro riéndose de mí, usando mis cosas, disfrutando lo que yo había ganado. No podía permitir que eso siguiera así. Aunque ya no tenía juventud ni fuerza, todavía me quedaba la dignidad. Y si algo tenía claro, era que no me iba a ir de este mundo sin antes recuperar lo que era mío. Un día, mientras caminaba por las calles de mi pueblo,
me encontré a un viejo conocido que también había sido deportado. Platicamos un rato y me dijo algo que me hizo pensar. Mira, José, allá te tratan como basura, pero uno no puede dejar que le quiten la dignidad. Si ya te la jugaron, te toca devolvérsela. Esa frase me quedó grabada, porque entendí que no estaba solo, que muchos habían pasado por lo mismo, y que no podía quedarme tirado. Esa noche, después de cenar un plato de frijoles, me senté en la cama y me prometí que no iba a descansar hasta verlos caer. Sabía que iba a ser difícil, que iba a tardar, pero también sabía que Adrián estaba de mi lado y que él tenía las armas que yo no tenía, leyes, contactos, pruebas. Yo lo único que tenía era la verdad, y esa verdad iba a ser suficiente para desenmascararlos. Con el paso de los días me fui dando cuenta que la humillación no había sido de un solo momento, sino que ya venía de tiempo atrás. En cuanto empecé a recordar bien, noté que mi esposa había cambiado mucho conmigo desde que conoció a Pedro. Antes era más reservada, pero después empezó a tratarme como si yo fuera un estorbo. Ya no me hablaba con cariño, me hablaba con desprecio, como si estuviera cansada de mí. Me decía que olía a sudor, que no sabía vestirme, que no servía para nada más que para trabajar. Yo me tragaba esas palabras porque pensaba que eran arranques, pero en realidad eran señales de que ya no me quería. Pedro, ese desgraciado, se aparecía cada vez con más descaro en mi casa. Al principio llegaba con excusas, según que iba a visitar a un primo que vivía cerca, y se detenía a saludar. Después ya se quedaba a tomar café, y yo, ingenuo, lo aceptaba porque creía que era amigo de la familia. Con el tiempo fue más obvio. Ya llegaba en mi ausencia y yo solo me enteraba porque los vecinos me lo decían. Uno me comentó que lo había visto entrando en la noche y que incluso llevaba bolsas con botellas y comida como si fueran a hacer fiesta. Yo no quise creerlo, pero en el fondo algo me decía que todo eso estaba mal. Un día lo enfrenté. Le dije que no quería verlo en mi casa, que no tenía nada que hacer ahí. Él se me quedó viendo con una sonrisa burlona y me contestó: «Viejo, tú ya no mandas aquí. Mejor cállate, porque si hablas mucho puedes acabar peor». Esa amenaza me dejó helado. Yo no supe qué responder. Me quedé callado porque no quería armar un escándalo. Pero desde ese momento supe que el asunto ya no era solo una falta de respeto, sino que me estaban arrebatando todo lo que era mío en mi propia cara. La manipulación fue cada vez más fuerte. Mi esposa me empezó a presionar con papeles. Me decía que firmara unos documentos porque eran necesarios para la casa y que si no lo hacía podían quitarnos todo. Yo, cansado y confiando en ella, firmé varios sin leer. Ahora entiendo que todo era parte del plan, que usaron mi confianza para vaciarme. Cuando le preguntaba para qué eran esos papeles, me respondía con enojo: «Tú no entiendes de estas cosas. Déjame a mí». Yo me quedaba callado porque siempre pensé que lo hacía por el bien de los dos, pero lo cierto es que ya estaba preparando el terreno para entregarme. En las últimas semanas antes de mi deportación, la situación se volvió insoportable. Ella me hablaba con coraje. Me acusaba de que por mi culpa nunca tuvo una vida buena, que siempre se sintió atada a un hombre sin estudios, sin papeles, sin nada. Esas palabras me dolían porque yo sabía que aunque no le di lujos, nunca le faltó techo ni comida. Cuando se lo reclamaba, me decía que si no estaba contento podía largarme, que ella ya no me necesitaba. Yo no entendía cómo después de tantos años podía despreciarme así, como si nunca hubiera significado nada. La gota que derramó el vaso fue una noche en que Pedro llegó borracho a la casa. Yo estaba en la sala viendo la televisión cuando lo vi entrar sin vergüenza. Le dije que qué hacía ahí y me contestó empujándome del hombro: «Cállate, viejo, que ya ni tu mujer te quiere. Mejor vete antes de que yo mismo te saque». Mi esposa lo defendió. Le gritó que no lo molestara, que él sí era un hombre de verdad, no como yo. Eso me partió el alma. Escucharla compararme con él, poniéndolo por encima de mí en mi propia casa. Yo me quedé callado porque sentí que si respondía, podía acabar peor. A los pocos días las amenazas se hicieron realidad. Una mañana llegaron agentes a buscarme, con papeles en mano. Me acusaban de tener documentos falsos, algo que nunca tuve. Ahí entendí que la trampa estaba hecha. Pedro y mi esposa habían dado la información necesaria para que me agarraran. Todo estaba planeado.
desde los papeles que firmé hasta las denuncias que presentaron en mi contra. Me sentí como si me hubieran arrancado el corazón, porque no solo me estaban quitando la vida en Estados Unidos, también me estaban pintando como un delincuente. Los vecinos, que ya sospechaban, me miraban con lástima. Algunos me dieron la espalda, pensando que realmente había hecho algo malo. Yo no tuve fuerzas ni para defenderme. Lo único que podía pensar era en cómo había llegado a ese punto. No era un error, no era un malentendido. Era un plan hecho con toda la intención de destruirme. Y lo más doloroso era que quien debía estar a mi lado, mi esposa, era la que me había dado el golpe más fuerte. El día que me subieron a la camioneta de la migra para sacarme de Estados Unidos, sentí que se me derrumbaba el mundo encima. Los agentes me revisaron como si fuera un criminal. Me quitaron la cartera, el cinturón y hasta los zapatos, mientras mi esposa se quedaba parada en la puerta cruzada de brazos sin mostrar una pizca de lástima. Lo último que escuché de ella fue: «Ya no regreses. Aquí ya no tienes nada que buscar». Me quedé helado porque entendí que ya no había vuelta atrás, que realmente me estaba echando de su vida, como si nunca hubiera significado nada. Cuando cerraron la puerta de la camioneta, me quedé viendo por la ventana, y lo primero que recordé fue la primera vez que crucé el desierto. Tenía apenas 24 años, y ese viaje casi me cuesta la vida. Caminamos bajo el sol ardiente por horas. Las piernas se me doblaban y pensé que ahí iba a quedar. Un hombre que iba conmigo me dio un trago de agua de su garrafón, y gracias a eso seguí adelante. Esa experiencia me enseñó a no rendirme, a seguir aunque pareciera imposible. Y en ese momento, esposado y humillado, me repetía lo mismo, que no podía rendirme aunque pareciera que todo estaba perdido. El trayecto hasta el centro de detención fue como un castigo doble. Veía por la ventana las calles en las que trabajé toda mi vida, los jardines que cuidé, las casas que levanté con mis manos, y pensaba que todo eso se borraba de un día para otro. Era como si todo lo que había hecho nunca hubiera valido nada. Lo que más me dolía era imaginar que Pedro estaba ahora en mi casa, sentado en mi sillón, manejando mi camioneta, disfrutando lo que yo había construido con tantos años de sacrificio. Sentía rabia, pero también impotencia, porque yo estaba encerrado y no podía hacer nada. Cuando me metieron a la celda con otros deportados, me sentí en el punto más bajo de mi vida. Algunos hombres lloraban, otros rezaban. Yo me quedé sentado mirando el piso, pensando que quizá mi historia ya había terminado ahí. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma y lo único que quería era desaparecer. Pero en medio de ese silencio, recordé a mi sobrino Adrián. Pensé en todo lo que había hecho por él cuando era joven. Yo le mandaba dinero para que pudiera estudiar, porque no quería que terminara como yo, rompiéndose la espalda en trabajos duros. Y él me había prometido una vez que si algún día necesitaba ayuda, él estaría ahí para mí. Esa promesa empezó a sonar en mi cabeza como un rayo de esperanza. Al día siguiente, cuando me dijeron que me iban a subir al avión, yo ya tenía claro que no iba a dejar las cosas así. Me podían sacar del país, podían quitarme todo, pero no iban a arrebatarme mi dignidad. Con cada paso que daba hacia el avión, me repetía que iba a pelear, aunque me quedara poca vida por delante. A mis 79 años, no me importaba si me tardaba meses o años, pero iba a recuperar lo que era mío. En el vuelo, con las manos temblando, empecé a ordenar mis pensamientos. Recordé cada humillación que había sufrido en Estados Unidos, los patrones que me gritaban, los que me pagaban menos por ser indocumentado, los vecinos que me trataban como si no valiera nada. Y ahora se sumaba la traición de la mujer que más debía cuidarme. Todo eso me hizo entender que mi vida había sido una cadena de pruebas y que esta era la última, la más dura, pero también la más importante. Al llegar a México sentí un vacío enorme. No tenía dinero, no tenía pertenencias, solo traía la ropa puesta. Me recibieron unos conocidos que me dieron un techo por unos días, pero yo no podía dormir en paz. La imagen de Pedro riéndose y mi esposa callando me atormentaban. Cada noche me preguntaba cómo iba a hacer para recuperarme. Y cada noche la respuesta era la misma, con la ayuda de Adrián. Lo primero que hice fue buscar un teléfono para llamarlo. Cuando escuché su voz, sentí que el corazón me volvía a latir con fuerza. Le conté todo.
desde la traición de su tía hasta cómo Pedro ya estaba usando mi dinero. Adrián se quedó en silencio unos segundos y después me dijo: «Tío, usted no está solo. Este hombre tiene cola que le pisen. Yo sé quién es Pedro, y le aseguro que tarde o temprano va a caer. Vamos a pelear, y lo que es suyo lo va a recuperar». Esas palabras fueron como un bálsamo en medio de tanta oscuridad. En ese momento, sentado en una banca con el auricular pegado al oído, entendí que todavía no estaba derrotado. Sí, me habían deportado, me habían humillado, me habían traicionado, pero todavía tenía una oportunidad. Me quedaba poco, pero lo poco que tenía lo iba a usar para pelear. Porque aunque me vieran como un viejo acabado, yo sabía que todavía podía levantar la cabeza y enfrentar a esos dos que me habían querido destruir. En cuanto llegué a México y me instalé unos días en casa de un amigo, lo primero que hice fue volver a hablar con Adrián. Necesitaba contarle todo lo que estaba pasando, cada detalle, porque sabía que él podía ver cosas que yo no veía. Le expliqué cómo me hicieron firmar papeles sin leer, cómo la cuenta del banco se vació de repente y cómo Pedro estaba usando mi camioneta y mi dinero como si fueran suyos. Adrián me escuchaba con calma y después me dijo: «Tío, aquí hay fraude. No se preocupe. Yo voy a empezar a investigar desde ahora mismo». En ese momento sentí que una luz se encendía dentro de toda la oscuridad. Adrián me pidió que recordara bien los papeles que había firmado. Yo traté de hacer memoria y recordé que uno de ellos era un contrato, pero no leí nada. Solo puse mi firma, porque mi esposa me lo pidió con insistencia. «Ese contrato puede ser la clave», me dijo Adrián. Me pidió que buscara cualquier copia o recibo que hubiera dejado en la casa, pero yo ya no tenía nada, porque me sacaron sin darme tiempo de recoger mis cosas. Entonces él me tranquilizó: «No se preocupe, yo tengo acceso a registros, voy a revisar lo que se presentó en la corte y en el banco». Pasaron unos días y Adrián me volvió a llamar. Su voz sonaba seria, como cuando está a punto de dar un golpe importante en un juicio. Me dijo que había encontrado un documento donde aparecía Pedro como supuesto socio mío en un negocio. Yo nunca tuve socios. Nunca hice negocios con nadie, lo único que hacía era trabajar y ahorrar. Ese documento era una prueba clara de que falsificaron cosas usando mi firma. Adrián me explicó que eso podía ser suficiente para abrir una investigación, porque no solo era un engaño contra mí, también era un delito grave. Pero lo más impactante fue cuando me reveló quién era realmente Pedro. Me dijo: «Tío, este hombre no es cualquier persona. Pedro tiene varias investigaciones abiertas en Chicago por tráfico de drogas y de armas. Es un tipo con antecedentes, pero siempre se las arreglaba para librarse porque no había pruebas suficientes. Su relación con su esposa lo está hundiendo, porque usó su dinero como pantalla para lavar lo que ganaba ilegalmente». Yo me quedé helado. Nunca imaginé que el hombre que me quitó a mi esposa y a mis bienes fuera un criminal de ese tamaño. Ese descubrimiento me encendió más el coraje. Ya no era solo una traición amorosa. Era una trampa de un delincuente que había jugado conmigo para quedarse con lo que yo había trabajado honradamente. Adrián me explicó que había movimientos sospechosos en las cuentas bancarias, transferencias grandes que no coincidían con mis ingresos. Lo bueno de estos tipos es que se sienten invencibles y siempre dejan huellas, me dijo. Eso me dio esperanza, porque significaba que había forma de comprobar todo. Durante esa conversación le pregunté si realmente era posible recuperar algo, y él me respondió con firmeza: «Tío, lo vamos a recuperar todo, su dignidad, su nombre y hasta su dinero. Pero tiene que tener paciencia, porque esto no se resuelve de un día para otro». Yo asentí, aunque por dentro me hervía la sangre de pensar que mientras tanto Pedro y mi esposa seguían disfrutando de lo que era mío. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cada palabra que Adrián me había dicho. Recordaba a Pedro entrando a mi casa como dueño, usándome para sus trampas, y me prometí que no iba a descansar hasta verlo caer. En mi mente, empecé a revivir todas las humillaciones que había aguantado. Desde los patrones que me llamaban wetback en las obras, hasta mi esposa gritándome que era un viejo inútil. Y ahora, con esta información, todo cobraba sentido. Ellos nunca me vieron como hombre, solo como un instrumento para conseguir lo que querían. Al día siguiente, Adrián me llamó de nuevo.
Me dijo que ya había contactado a un amigo suyo que trabajaba en un despacho importante en Chicago y que estaban interesados en el caso, porque no era solo un asunto familiar, era un delito con conexiones grandes. Tío, este caso puede explotar, y si explota, ellos van a salir quemados. Esas palabras me hicieron sentir que, por primera vez en mucho tiempo, la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Yo, que me había sentido derrotado en la celda de migración, ahora volvía a tener esperanza. No me importaba si tardaba meses o años. Lo que quería era justicia, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de mi nombre, de mi dignidad, de demostrar que no era el viejo inútil que mi esposa decía. Se trataba de probar que mi vida entera de trabajo no había sido en vano. Me paré frente al espejo esa noche, me vi las arrugas, las manos llenas de cicatrices, y me dije a mí mismo, todavía no estás acabado. Todavía puedes pelear. Y con Adrián de mi lado supe que el final no lo iban a escribir ellos, lo iba a escribir yo. Después de esa llamada con Adrián, me quedé pensando toda la noche en todo lo que había vivido desde que crucé la frontera por primera vez. Me di cuenta de que la vida me había puesto a prueba muchas veces y que cada humillación que pasé era como un ladrillo que me estaba forjando para este momento. Me vinieron a la mente recuerdos que me dolían, pero que también me dieron fuerzas para no rendirme. Recordé aquella vez en que recién llegaba a Estados Unidos y trabajaba en una construcción. No sabía inglés, y un capataz me gritó delante de todos que yo era un burro, que solo servía para cargar piedras. Los demás se rieron, y yo sentí la cara arder de vergüenza, pero no contesté nada. Esa tarde, mientras arrastraba botes de mezcla con las manos sangrando, me prometí que iba a aguantar porque necesitaba ese trabajo para mandar dinero a México. Esa fue la primera de muchas veces en que tuve que tragarme el coraje para no perder el sustento. También me acordé de una noche en la que la migra hizo una redada en el barrio donde vivía. Todos corrimos como pudimos. Yo me escondí en un contenedor de basura con el corazón a punto de salirse del pecho. Estuve ahí metido por horas, oliendo a podrido, temblando de miedo. Cuando por fin salí, juré que nunca más iba a exponerme así, que trabajaría más lejos si era necesario, pero siempre con la frente en alto. Esa experiencia me marcó, porque entendí que para sobrevivir en ese país había que ser duro y no mostrar debilidad. Me dolía recordar que mientras yo pasaba todo eso, mi esposa vivía cómoda. Ella nunca supo lo que era estar bajo el sol sin agua, o correr en la madrugada con el miedo de ser detenido. Yo le evitaba ese sufrimiento, porque mi idea era que al menos uno de los dos llevara una vida tranquila. Y ahora me daba cuenta de que esa tranquilidad la usó en mi contra, porque mientras yo sufría humillaciones, ella aprendió a despreciarme. Otra imagen que me vino a la cabeza fue un accidente en una obra. Estaba levantando una viga cuando resbalé y caí de casi 3 metros. Quedé tendido en el piso sin poder moverme y los compañeros se acercaron asustados. El patrón me miró y me dijo que si no podía seguir mejor me fuera. Yo apenas podía respirar, pero me levanté con todo el dolor y seguí trabajando. Esa noche, con la espalda entumida, llegué a la casa y me acosté en el piso porque no soportaba el colchón. Mi esposa ni siquiera me preguntó qué tenía, solo me reclamó que olía a cemento. Ese recuerdo me quemaba, porque ahora entendía que el desprecio no empezó de un día para otro, llevaba años creciendo. Hubo también una Navidad que nunca olvidaré. Yo había trabajado doble turno durante semanas para comprarles regalos a mis hijos. Llegué con cajas envueltas, ilusionado de ver sus caras, pero mi esposa me dijo que no era suficiente, que todo lo que compré era barato y que nunca iba a poder darle lo que ella merecía. Esa noche me encerré en el baño a llorar en silencio, con la música de los villancicos sonando afuera. Esa herida me acompañó por años, pero yo siempre la guardé para mí, pensando que algún día cambiaría. Y ahora, sentado en México, repasando todo eso, entendí que esas humillaciones no fueron en vano. Cada vez que me rebajaron, cada vez que me gritaron, cada vez que me trataron como basura, yo me hice más fuerte. Y aunque ahora me habían echado como un perro, esa fortaleza era lo que me iba a levantar de nuevo. Adrián me pidió que escribiera una lista con todo lo que recordaba, fechas, lugares, personas, cualquier detalle que pudiera servir de prueba. Mientras lo hacía,
Me venían a la mente esos momentos duros que yo había tratado de olvidar. Cada línea que escribía era como revivir un golpe, pero también era como armar un escudo. Me daba cuenta de que mi historia no era de derrota, era de resistencia. Lo más fuerte fue recordar cómo mi esposa me comparaba con otros hombres. Decía que ellos tenían negocios, que viajaban, que podían darle lo que yo no. Yo me quedaba callado, aunque por dentro me moría de coraje, que ahora resultaba que el hombre con el que me comparaba era un criminal disfrazado de empresario. Eso me hacía sentir un poco de justicia adelantada, porque sabía que tarde o temprano esa máscara se iba a caer. Esos recuerdos me dieron más claridad. Entendí que no estaba peleando solo por dinero, sino por limpiar mi nombre, porque mi esposa y Pedro querían pintarme como un viejo fracasado, como alguien que nunca valió la pena. Pero yo sabía que mi vida estaba hecha de sacrificios reales, de trabajo honrado, de sangre y sudor. Y eso, aunque me lo quisieran quitar, era mío, nadie podía borrarlo. En México la vida no fue fácil al principio. Llegué sin nada, solo con la ropa que traía puesta y un cansancio que me doblaba la espalda. Un amigo me dio un cuarto prestado en su casa, un espacio pequeño con un catre viejo y una cobija que olía a humedad. Yo agradecí con el corazón, pero cada noche que me recostaba ahí, sentía que había caído en el punto más bajo de mi vida. No era la pobreza lo que me dolía, porque de eso yo ya sabía bastante, sino la traición que me había dejado vacío por dentro. En el pueblo la gente hablaba. Algunos me recibieron con lástima, otros con desconfianza. Había quienes decían, pues por algo lo deportaron, seguro andaba en malos pasos. Eso me dolía, porque yo nunca hice nada malo, nunca robé, nunca le quité nada a nadie. Todo lo que tenía lo gané trabajando bajo el sol, limpiando patios y cargando material. Que ahora me señalaran como si fuera un delincuente, me partía el alma. Un día fui al mercado y escuché a dos conocidos hablando de mí. Uno dijo, ahí va José Manuel, el que se pasó toda la vida en el norte y regresó sin nada. El otro respondió, pues ni modo. Así es la vida. Seguro su mujer ya encontró a alguien mejor. Esas palabras me calaron hondo. No respondí, solo seguí caminando con la mirada en el suelo, pero por dentro sentía que me estaban enterrando vivo. Las noches eran las peores. Me acostaba en el catre y me quedaba mirando el techo sin poder dormir. Pensaba en mis nietos, en cómo crecerían escuchando mentiras sobre mí, creyendo que su abuelo era un fracaso. Me dolía no poder abrazarlos, no poder explicarles la verdad. Me dolía imaginar que mi esposa les llenara la cabeza con veneno, que les dijera que yo los había abandonado, cuando la realidad era al revés. Esa impotencia me hacía llorar en silencio, con la cobija tapándome la cara para que nadie me escuchara. A los pocos días, recibí una llamada de un pariente en Estados Unidos. Me contó que mi esposa ya se había mudado definitivamente con Pedro y que estaban presumiendo una vida de lujos. Me dijo que la gente los veía en restaurantes caros, que Pedro le había comprado joyas y hasta un coche nuevo. Eso fue como una puñalada en el pecho. Todo lo que yo había sudado por años, todo lo que había guardado peso por peso, ahora lo estaban derrochando como si nada. Pero lo más duro fue cuando ese mismo pariente me dijo que mi esposa había presentado papeles falsos para intentar regularizarse junto con Pedro. Ahí entendí que ya no solo era una traición personal, era también un delito. Me hervía la sangre porque, mientras yo dormía en un catre prestado, ella jugaba a ser una señora elegante con dinero robado. Ese contraste me revolvía el estómago. Hubo un momento en que pensé en rendirme, en dejarlo todo así. Me preguntaba para qué seguir peleando si ya era viejo, si ya no tenía fuerzas. Pero al mismo tiempo, recordaba la voz de Adrián diciéndome que no estaba solo, que había un camino para desenmascararlos. Eso me daba ánimos, porque aunque yo me sintiera en el suelo, sabía que todavía podía levantarme. Una tarde, mientras caminaba por las calles del pueblo, vi a un grupo de hombres deportados como yo. Algunos se habían vuelto a levantar vendiendo cosas en el mercado. Otros apenas sobrevivían con trabajos mal pagados. Uno de ellos, un señor de bigote canoso, me dijo, «Mira, José, la deportación no es el fin, es una nueva oportunidad. El problema es que uno se quede tirado». Esas palabras me hicieron pensar que no podía quedarme cruzado de brazos.
Sí, me habían echado, me habían quitado todo, pero todavía tenía dignidad y todavía podía luchar. Esa noche, sentado en el catre, empecé a escribir en una libreta todo lo que me habían hecho. Cada palabra que anotaba era como sacar un pedazo de dolor de mi pecho. Escribí las fechas en que firmé papeles, las veces que vi a Pedro en mi casa, los insultos de mi esposa, los movimientos raros en la cuenta del banco. Sabía que cada detalle podía servirle a Adrián para armar el caso. Esa libreta se volvió mi arma, mi manera de no olvidar y de prepararme para lo que venía. Aunque estaba en mi punto más bajo, ese ejercicio me dio un poco de calma. Me hizo entender que no estaba acabado, que simplemente me habían querido enterrar antes de tiempo. Y si había algo que me sobraba, era la experiencia de haber sobrevivido a golpes más duros. Desde el desierto hasta los accidentes en la obra, yo siempre me había levantado. Esta vez no iba a ser diferente. Ese fue el momento en que dejé de sentirme como un derrotado. Sí, estaba solo, pobre y señalado, pero también estaba vivo. Y mientras respirara, tenía la posibilidad de devolver cada golpe que me habían dado. Cuando empecé a moverme en el pueblo, noté que adaptarse no solo era sobrevivir, sino aprender a usar lo poco que tenía para volver a pelear. Me puse a vender algunas cosas pequeñas que me regalaron, una radio vieja, unas herramientas que no usaba, y con eso conseguí para unas llamadas y para mandar a imprimir copias de la libreta donde anoté todo. No era mucho, pero cada peso contaba. Yo sabía que la pelea iba a ser larga y que necesitaba mantenerme activo, aunque fuera con pasos pequeños. Adrián se convirtió en mi motor. Hablábamos varias veces al día. Él me pedía más detalles y yo le iba refrescando la memoria. Fechas, nombres, horarios, el número de la camioneta, la descripción de las propiedades que usaba Pedro. Adrián me explicó cómo funcionaba el engranaje legal allá. Iban a rastrear transferencias, ver movimientos inusuales, pedir órdenes de congelamiento si había pruebas suficientes. Me dijo que no hiciera nada precipitado, que confiara y que mantuviera la calma. Esa calma me costaba, porque por dentro quería romper todo, pero entendí que la estrategia era mejor que la rabia. Mientras Adrián trabajaba desde Chicago, yo fui reuniendo testigos en el barrio. Hablé con el señor del tianguis que siempre vio a Pedro entrar con bolsas llenas, con la vecina que escuchó las peleas, con un muchacho que dijo haber visto a Pedro con fajos de billetes. No todos querían hablar al principio, por miedo, por no meterse en problemas, pero poco a poco algunos aceptaron a cambio de que Adrián los protegiera legalmente. Cada testimonio que conseguíamos era una hebra más para tejer la verdad. También fui al Banco del Pueblo a pedir información sobre la cuenta que yo tenía antes de irme. Allí me dieron largas. Me dijeron que solo con una orden judicial podían ver todo. Eso me puso nervioso otra vez. Pero Adrián ya había solicitado documentos desde Chicago. Me contaba que estaban encontrando transferencias extrañas a sociedades pantalla, compras de propiedades que nunca fueron registradas a mi nombre y movimientos que no cuadraban con los recibos de trabajo que yo podía demostrar. Todo eso era el rastro que necesitaban. En las noches, antes de dormir, repasaba las declaraciones que quería dar si alguna vez me llamaban a declarar o si alguna periodista se interesaba por la historia. Practicaba decir las cosas claras sin adornos, contar la verdad tal cual, sin enojos que me hicieran tropezar. Adrián me decía que la mejor arma era la honestidad y la claridad, que la gente termina creyendo a quien se muestra humilde y firme. Eso me dio confianza, porque yo no había hecho nada malo. Mi vida tenía pruebas y mi verdad era sencilla. Hubo un día que me llamó un hombre del barrio donde viví en Chicago. Él me dijo que había hablado con una mujer del edificio de ellos, que había grabado una conversación en la que Pedro confesaba planes para lavar dinero usando nombres prestados. Esa grabación fue un regalo. Adrián consiguió que la persona la entregara bajo protección y la mandó a sus contactos. Cuando me lo dijo, sentí que todo el edificio donde me echaron con desprecio empezaba a temblar, porque las piezas encajaban. Mientras tanto, Pedro no se quedó quieto. Empezó a mandar mensajes anónimos a gente que hablaba de mí, intentando desacreditarme. Difundió mentiras sobre supuestos robos míos para confundir a los que podrían declarar. Eso no me sorprendió.
Los tramposos siempre usan más trampas, pero Adrián reaccionó rápido. Presentó solicitudes para proteger a los testigos y pidió medidas cautelares. La diferencia entre nosotros y ellos era clara. Ellos actuaban con violencia y miedo, nosotros con pruebas y ley. Un día recibí una llamada inesperada. Era Pedro, desde un número que bloqueé en cuanto le oí la voz. Me soltó insultos y amenazas, tratando de asustarme, de que me fuera y no hiciera nada. Yo lo dejé hablar. No le contesté con rabia. Le contesté con la voz tranquila que Adrián me había dicho que usara. Le dije: haz lo que tengas que hacer, pero no vas a poder ocultar la verdad para siempre. Se escuchó sorprendido y colgó. En ese momento entendí que ya no me dominaba el miedo, que mis palabras tenían peso porque venían sostenidas por pruebas. La gente del pueblo empezó a mostrarme otro respeto. No era la lástima de antes, era un respeto, por ver que un hombre viejo no se quedaba quieto. Algunos me ayudaban con comida, otros me llevaban a citas con abogados locales que conocían a gente en Estados Unidos. Sentí que mi dignidad volvía paso a paso. No era el dinero lo que me devolvían, era la fe de que aún se podía pelear. Adrián me contó también que había conseguido juntar nombres de otras víctimas a las que Pedro había estafado. No era solo mi historia, era la de varios. Esa red de afectados hizo que el caso creciera y que las autoridades empezaran a prestarle atención de verdad. Supe entonces que mi lucha ya no era solo por mí, sino por otros que habían sido engañados. Los días pasaban y cada llamada con Adrián me llenaba de más valor. Él me contaba que ya tenía una estrategia clara, que el caso estaba tomando forma. Me explicó que el primer paso era demostrar que yo nunca firmé conscientemente ningún contrato con Pedro, que esos papeles eran falsificados o firmados bajo engaños. Eso ya era un delito grave, porque usaron mi identidad para lavar dinero. El segundo paso era rastrear todas las propiedades que Pedro había comprado a nombre de mi esposa. Ahí estaba la clave, porque cada compra coincidía con transferencias que salieron de mi cuenta. Con esto tenemos cómo probar que tu dinero fue utilizado en operaciones ilegales, me dijo con seguridad. Yo me aferraba a cada palabra, porque sabía que Adrián no era un cualquiera. Era un abogado de respeto en Chicago. No solo me tranquilizaba escucharlo, también me daba orgullo pensar que yo lo había ayudado cuando era joven. Ahora él era quien me estaba devolviendo el favor, y lo hacía con una fuerza que me llenaba de esperanza. Adrián consiguió hablar con un juez federal que ya tenía antecedentes de Pedro en su escritorio. El juez le dijo que había recibido denuncias en el pasado, pero que nunca había pruebas suficientes para proceder. «Este es el momento de abrir el caso otra vez», le dijo Adrián. Cuando me contó eso, sentí que el camino se abría frente a mí. No era fácil, pero ya había un rastro claro. Mientras tanto, yo seguía en México reuniendo más detalles. Había conseguido testigos de cuando Pedro se metía a mi casa. También recibos de compras que no coincidían con mis ingresos. Todo lo fui pasando a Adrián, que lo organizaba en carpetas y lo presentaba en las oficinas correspondientes. «Tío, esto ya no es solo un pleito personal. Aquí hay un caso grande que involucra crimen organizado. Si jugamos bien las cartas, ellos no solo van a perder el dinero, también la libertad». Esas palabras me daban vida, porque imaginaba a Pedro tras las rejas y a mi esposa enfrentando la verdad. Un giro inesperado llegó cuando Adrián me contó que Pedro, confiado, había puesto varias propiedades a nombre de mi esposa. Casas, carros, hasta un pequeño local. Todo estaba registrado con documentos que parecían legales, pero el origen del dinero era ilícito. Eso, según Adrián, era lo peor que pudieron hacer, porque la ley no solo caería sobre Pedro, también sobre ella. Yo me quedé en silencio un buen rato, procesando que la mujer con la que compartí más de 3 décadas iba a ser alcanzada por la misma trampa en la que me metió. Esa noche no dormí. Pensaba en la ironía de la vida. Ella creyó que al entregarme a la migra, se libraría de mí y quedaría libre para vivir con su nuevo amor. Pero en realidad se estaba atando a una desgracia peor. Porque si algo aprendí en Estados Unidos fue que la ley puede tardar, pero siempre encuentra a los que abusan. Al día siguiente, Adrián me llamó y me dijo que ya había preparado una solicitud para congelar las cuentas de Pedro. «No pueden mover el dinero, tío.
Lo que tienen está marcado y cada transacción va a ser investigada. Sentí como si me devolvieran un pedazo del alma. No era todavía la victoria, pero sí un primer golpe que los hacía tambalear. Yo empecé a sentir un cambio dentro de mí. De pasar noches llorando en silencio, ahora me sentía más fuerte. Hasta la gente del pueblo notaba la diferencia. Me decían, José Manuel, lo vemos con más ánimo, se ve más firme. Yo les contestaba que todavía faltaba mucho, pero que por primera vez en meses sentía que estaba caminando hacia adelante. Adrián me explicó que la estrategia no era gritar ni hacer escándalo, sino moverse en silencio. Ellos creen que ganaron porque te deportaron, porque se quedaron con tus cosas, pero no saben que estamos armando un caso sólido. Cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde. Esa idea me gustaba, porque era como tenderles una trampa, con la misma calma con la que ellos me la tendieron a mí. Mientras hablábamos de todo esto, me acordé de algo que casi había olvidado. Semanas antes de mi deportación, mi esposa me insistió en que firmara un documento frente a un notario. Ella me dijo que era para un préstamo de la casa, pero yo apenas lo vi, solo puse la firma. Le conté a Adrián, y él me pidió que describiera cómo era el documento, qué sellos tenía, qué nombres aparecían. Con esa información, él se dio a la tarea de rastrear el expediente. A los pocos días, me confirmó que efectivamente era un contrato fraudulento en el que Pedro aparecía como copropietario de la casa. Eso era dinamita pura, porque demostraba que habían usado mi confianza para quedarse con lo mío. En esos momentos me di cuenta de que la paciencia era la clave. Yo quería que todo se resolviera rápido, que Pedro estuviera tras las rejas y que mi esposa enfrentara su castigo. Pero Adrián me repetía, «Tío, la justicia tarda, pero cuando llega es definitiva». Y yo me aferraba a esas palabras como quien se agarra de una tabla en medio del mar. El primer enfrentamiento no tardó en llegar. Yo estaba en la casa de mi amigo en México cuando sonó el teléfono. Al contestar, reconocí de inmediato la voz de Pedro. Me habló con ese tono burlón que siempre usaba para hacerme sentir menos. «Viejo, qué ganas con estar moviendo papeles. Tú ya estás acabado, ya no eres nadie. Disfruta tus últimos años en el rancho, porque acá todo lo que tenías es mío». Me mordí los labios de coraje, pero no levanté la voz. Le contesté con calma, «No cantes victoria tan pronto, Pedro. La verdad siempre sale, y la tuya ya está en camino». Hubo un silencio breve y luego colgó, como si no hubiera esperado que yo le respondiera con firmeza. Minutos después me llamó Adrián. Me dijo que Pedro también lo había buscado, insultándolo y tratando de intimidarlo. «Eso es buena señal, tío», me explicó. «Quiere decir que ya siente presión. Cuando los tramposos empiezan a llamar y a amenazar, es porque saben que su tiempo se acaba». Eso me tranquilizó un poco, aunque el coraje me hervía por dentro. La noticia de que el caso estaba en movimiento empezó a circular entre los conocidos. Una vecina de mi antigua calle en Chicago me mandó un mensaje diciéndome que Pedro estaba furioso porque varias de sus cuentas habían sido bloqueadas. Decía que había roto cosas en la casa de coraje, que gritaba que todo era culpa mía. Esa imagen me dio fuerzas, porque entendí que al fin empezaba a pagar por todo lo que me había hecho. Lo más duro fue la llamada de mi esposa. Una tarde, mientras estaba sentado en la banca de la plaza, sonó mi celular. Era un número de Estados Unidos, y al contestar escuché su voz. Me habló entre llorosa y enojada. «¿Por qué me haces esto, José? Tú ya no formas parte de mi vida. Déjame en paz. ¿No entiendes que yo ya soy feliz con Pedro?» Sentí un nudo en la garganta, porque aún me dolía escucharla, pero no me dejé doblegar. Le respondí, «Feliz no se vive con dinero robado ni con un delincuente al lado. Tú me entregaste como si fuera basura y ahora te toca enfrentar lo que hiciste». Ella empezó a gritar, me llamó egoísta, me dijo que quería arruinarla, pero yo sabía que eran palabras vacías. Colgué sin más, porque no valía la pena seguir escuchando. Esa noche hablé de nuevo con Adrián. Me contó que ya había presentado pruebas suficientes para que se abriera una investigación formal. El juez había aceptado el caso y ya había órdenes para seguir el rastro del dinero. Pedro estaba en la mira. «Esto apenas comienza, tío», me dijo. «Prepárese porque él va a contraatacar con todo. Pero no se preocupe, lo tenemos bien armado.
Yo asentí en silencio, agradecido por tenerlo de mi lado. Los días siguientes confirmaron lo que Adrián me había advertido. Empezaron a llegar rumores de que Pedro estaba buscando contactos peligrosos para intimidar a los testigos. Un muchacho que conocí en el barrio me llamó para decirme que le habían ofrecido dinero a cambio de callar lo que sabía. Él no aceptó, y eso me dio orgullo porque entendí que la verdad todavía podía más que el miedo. Adrián se movió rápido y pidió protección para los que habían dado declaraciones. Mientras todo eso pasaba, yo sentía dentro de mí una mezcla de miedo y fuerza. Miedo porque sabía que Pedro era capaz de cualquier cosa, pero fuerza porque ya no estaba solo. Esta vez yo tenía a la ley de mi lado, y eso era algo que ni él ni mi esposa podían quitarme. Un día Adrián me llamó emocionado. Me dijo que Pedro había ido personalmente a reclamar al banco porque no podía disponer de sus cuentas. Ahí mismo le dijeron que estaban congeladas por orden judicial. Tío, dicen que salió gritando, que amenazó a los empleados, que hasta tiró papeles al piso. Ya no controla la situación. Esa noticia me arrancó una sonrisa, la primera sincera en mucho tiempo. Sentí que aunque fuera poco a poco, la justicia empezaba a alcanzarlo. Mi esposa también empezó a mostrar su nerviosismo. Me llegó la noticia de que en el barrio la gente la miraba con desprecio, que ya no la saludaban como antes. Incluso algunos le gritaban cosas en la calle, diciéndole que era cómplice de un criminal. Esa humillación pública era apenas un adelanto de lo que se venía. Yo no deseaba su sufrimiento por rencor, sino porque entendía que era la consecuencia de sus propias decisiones. Ella había elegido ese camino y ahora debía asumirlo. En medio de todo esto, yo sentía que el primer enfrentamiento ya estaba ganado. No porque hubiera recuperado mi dinero todavía, sino porque ya no me veían como un viejo acabado. Pedro me había querido intimidar y no pudo. Mi esposa intentó manipularme con lágrimas y no logró nada. Eso era la prueba de que mi dignidad seguía intacta, aunque ellos me hubieran tratado como si no valiera nada. Adrián me pidió que me mantuviera sereno, que no respondiera a provocaciones, que confiara en la estrategia. Yo le prometí que así sería, porque después de tantos años de trabajo y sacrificio, ahora entendía que la paciencia y la verdad eran mis mejores armas. Después de aquel primer enfrentamiento, las cosas empezaron a ponerse más tensas. Pedro no era de los que se quedaban cruzados de brazos. Apenas supo que sus cuentas estaban congeladas, empezó a mover todo lo que podía para recuperar el control. Adrián me llamaba seguido para avisarme de los movimientos que hacía. Me dijo que Pedro estaba presionando a conocidos con dinero para que lo ayudaran a ocultar fondos y que incluso intentó traspasar propiedades a nombre de terceros. «Está desesperado, tío», me decía Adrián. «Un hombre confiado no se mueve así, solo los que sienten que el suelo se les hunde». Mientras tanto, yo recibía noticias desde Chicago de que Pedro estaba más violento que nunca. Un vecino me mandó un mensaje diciendo que había escuchado gritos en la casa, que Pedro había roto vasos y hasta había golpeado la mesa de coraje. Lo que más me dolió fue saber que mi esposa seguía ahí, soportando ese infierno. Aunque ella me había traicionado, me costaba aceptar que estaba atada a un hombre que solo sabía amenazar y destruir. Los intentos de Pedro por detener el caso no se quedaron ahí. Empezó a mandar abogados para presentar denuncias falsas en mi contra. Querían pintarme como un hombre que había firmado contratos voluntariamente, que estaba enojado solo porque me habían deportado y que ahora buscaba venganza. Pero Adrián estaba preparado. Con cada mentira que presentaban, él sacaba documentos que las contradecían. Una de las denuncias decía que yo había recibido dinero en efectivo de Pedro como parte de un negocio, pero Adrián mostró pruebas de que yo nunca tuve cuentas de esas cantidades ni registré nada parecido. Cada golpe que nos tiraban se les regresaba más fuerte. Un día, mientras hablaba con Adrián, me contó que Pedro había intentado contactar a uno de los testigos clave para ofrecerle dinero a cambio de su silencio. El hombre, en lugar de aceptar, grabó la conversación y se la entregó a Adrián. Esa grabación era dinamita pura. Pedro admitía que necesitaba que lo ayudaran porque, según él, ese viejo me quiere hundir. Cuando escuché esas palabras, sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque me despreciaba hasta en sus trampas,
y alivio porque cada palabra lo iba hundiendo más. Pero no todo fue tan sencillo. Pedro también tenía contactos en lugares oscuros. Empezaron a llegar rumores de que quería mandar a alguien a México para intimidarme. Un conocido me avisó que habían preguntado por mí en el pueblo, que estaban viendo dónde vivía. Esa noticia me dio miedo, no lo voy a negar. Pero Adrián actuó rápido. Me pidió que me cuidara, que no saliera solo por las noches y que si veía algo raro lo reportara de inmediato. No era fácil vivir con esa tensión, pero yo ya estaba decidido a no dejarme quebrar. En medio de esa tormenta, también hubo momentos que me dieron fuerza. Adrián me contó que el juez había aceptado nuevas pruebas y que el caso crecía cada día más. Las autoridades empezaban a ver a Pedro como lo que realmente era, un criminal con una fachada de negocios. «Estamos cerca, tío», me decía Adrián. «Cada movimiento suyo nos da más razones para demostrar la verdad». Yo me aferraba a esas palabras como si fueran mi alimento. Mi esposa también empezó a mostrar grietas. Un día me llamó llorando, diciéndome que Pedro la trataba mal, que la culpaba de todo, que le gritaba que por su culpa lo estaban investigando. Yo escuché en silencio. No sentí compasión ni rencor. Solo entendí que estaba pagando el precio de sus decisiones. Le respondí con calma: «Tú elegiste ese camino. Ahora enfréntalo». Y colgué. No necesitaba decir más. Mientras Pedro se hundía en sus propias trampas, yo sentía que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era el hombre humillado que salió esposado de su casa. Ahora me veía como alguien que estaba peleando con dignidad, que tenía un sobrino que creía en él y un sistema legal que por fin escuchaba su verdad. Cada día que pasaba sin que Pedro pudiera librarse era un paso más hacia mi justicia. Adrián me dijo que el siguiente paso era la audiencia inicial. Ahí, tío, van a tener que sentarse frente al juez y explicar de dónde salió el dinero, cómo hicieron las transferencias y por qué las propiedades están a nombre de tu esposa. Y créeme, no van a poder justificar nada. Esa imagen me daba fuerzas, verlos frente a la ley temblando, sin poder esconderse detrás de sus mentiras. La exposición pública llegó más rápido de lo que pensé. Una mañana Adrián me llamó con voz emocionada. «Tío, salió en las noticias de Chicago. Pedro ya no es un secreto. Su nombre está en los titulares». Me contó que un periódico local había publicado un reportaje sobre él, mostrando pruebas de lavado de dinero, transferencias ilegales y las propiedades que compró a nombre de mi esposa. Yo no podía creerlo. Después de tantos meses de sentirme invisible, ahora todo el barrio sabía quién era el verdadero delincuente. Ese mismo día me llegó un mensaje de un viejo vecino. Me escribió: «José, ya vimos quién es Pedro. Todos en la cuadra están hablando de él. Se acabó su papel de hombre exitoso. Ahora todos lo llaman ratero y traficante». Cuando leí esas palabras, sentí que una parte de mi dignidad regresaba. Ya no era yo el señalado como ilegal o fracasado. Ahora el que recibía burlas y rechazo era él. Las noticias se esparcieron como fuego. En los noticieros pasaban imágenes de las fiestas de Pedro, los carros lujosos y los viajes que hacía con mi dinero. La gente comentaba con rabia, diciendo que era un descarado, que siempre lo sospecharon. Algunos hasta hacían chistes, burlándose de cómo había presumido tanto y ahora quedaba exhibido. Para mí fue una mezcla de emociones: coraje porque confirmaba lo que me robaron, pero también alivio porque el mundo por fin veía la verdad. Mi esposa también quedó expuesta. En las redes sociales la llamaban cómplice. Decían que era igual de culpable que él. Una vecina me contó que ya nadie la saludaba en el barrio, que la veían con desprecio. Incluso hubo quienes la enfrentaron en la calle gritándole: «¡Traicionera! Todo lo que tienes es robado». Eso me dolió porque aún era la madre de mis hijos, pero también entendí que la vergüenza era parte del castigo que ella misma se había buscado. Adrián me explicó que ese tipo de exposición pública era clave. «Tío, la opinión de la gente importa. Cuando un juez ve que toda la comunidad exige justicia, es más difícil que estos casos se queden en silencio». Yo asentí, entendiendo que no era solo un pleito personal, ya era un tema social. Pedro había quedado marcado frente a todos, y esa marca no se borra. Un giro inesperado fue que algunos de los que habían sido engañados por Pedro también empezaron a hablar. Un hombre declaró en televisión
que Pedro le había prometido un negocio de importación y al final le robó sus ahorros. Otra mujer contó que él la convenció de prestarle dinero y nunca se lo devolvió. De pronto mi caso ya no era uno solo, era parte de una cadena de fraudes que salían a la luz. Yo me sentía acompañado, porque entendí que no era el único al que había traicionado. La primera consecuencia fue inmediata. Pedro ya no podía caminar tranquilo por la calle. Los mismos vecinos que antes lo aplaudían por sus lujos, ahora lo señalaban como ratero. Un testigo me dijo que lo vio salir de su casa y que un grupo de jóvenes le gritó: «¡Ladrón! Ya todos saben quién eres». Pedro reaccionó con furia, empujando a uno y amenazando. Pero en lugar de asustarlos, eso hizo que se rieran más de él. Esa humillación pública era apenas el inicio, pero para mí fue como recuperar un pedazo de justicia. Mi esposa también sintió el golpe. Una amiga suya la llamó para reclamarle que la hubiera metido en problemas al presentarla como dueña de propiedades manchadas. «Ni te me acerques», le dijo. «No quiero que piensen que soy como tú». Eso me lo contó Adrián, porque ya empezaban a llegar testimonios de cómo ella perdía el respaldo de quienes antes la defendían. Yo sabía que esa soledad era la misma que yo sentí cuando me entregó a la migra, y pensé que el destino siempre encuentra la forma de regresar lo que uno siembra. En el pueblo también me llegaron noticias. Algunos que antes me veían como un fracasado, ahora me daban palmadas en la espalda y me decían: «Tenías razón, José, no eras tú, eran ellos». Qué bueno que la verdad salió. Yo asentía con humildad, porque no buscaba aplausos, pero sí necesitaba que mi nombre quedara limpio. Era como si cada palabra de apoyo borrara un poco del dolor que cargaba. Esa noche hablé largo con Adrián. Me dijo que la exposición pública era apenas la primera caída, que lo fuerte vendría después en la corte. «Pero ya logramos algo importante, tío. Ya no tienes que demostrar que fuiste la víctima. Ahora ellos tienen que explicar cómo hicieron lo que hicieron». Cerré los ojos y sentí un alivio que hacía meses no tenía, porque por primera vez no era yo el que tenía que dar explicaciones, eran ellos. El día del clímax llegó como un rayo. Adrián me llamó temprano, con esa voz que usaba cuando traía noticias grandes. «Tío, lo agarraron. Pedro está detenido». Al principio pensé que había escuchado mal, pero él me repitió despacio como para que no quedara duda. «Agentes federales llegaron esta mañana a la casa. Lo sacaron esposado frente a todos los vecinos». Me quedé mudo unos segundos, con el corazón latiéndome fuerte. Tantos meses de impotencia, de coraje y lágrimas, y ahora el hombre que me había destruido estaba pagando. Los testigos no tardaron en contarme lo que vieron. Me dijeron que Pedro salió gritando, con la cara roja de furia, insultando a los agentes, amenazando que él tenía amigos poderosos y que se iban a arrepentir. Pero nadie le creyó. La gente en la calle lo miraba con desprecio. Algunos hasta le aplaudieron irónicamente mientras lo subían a la patrulla. «¿Y el valiente?», gritó uno de los vecinos. «¿No que muy empresario?». Esa burla pública fue un golpe más fuerte que las esposas. Mi esposa intentó defenderlo. Salió detrás de los agentes llorando, diciendo que todo era un error, que Pedro era inocente. Pero ahí mismo la revisaron y descubrieron que sus documentos eran falsos. En segundos se le borró la cara de señora elegante y se le notó el miedo. Los mismos que antes la respetaban, ahora le gritaban cosas horribles: «Traicionera, te mereces lo mismo». Yo escuchaba esos relatos y sentía un nudo en el estómago. Era doloroso porque un día la quise con todo, pero también era justicia, porque me había entregado sin pensar en lo que me hacía. Adrián me contó que el juez había dado la orden de arresto por múltiples delitos: fraude, lavado de dinero, conspiración y hasta tráfico. Eran cargos tan graves que Pedro no iba a salir fácil. La condena ya no era cuestión de si caía, sino de cuántos años iba a recibir. Mi esposa, en cambio, quedó bajo proceso de deportación inmediata por presentar papeles falsos. La misma jugada que ella usó contra mí ahora le caía encima. El destino no perdona. Cuando escuché todo esto no supe si reír o llorar. Me quedé sentado en silencio, con los ojos cerrados, recordando el día que me sacaron esposado de mi casa. Aquella imagen de mis vecinos, mirándome como si fuera un criminal. Ahora la escena era al revés. Pedro saliendo esposado, gritando como loco,
y ella quedando en ridículo frente a todos. Sentí que Dios me había escuchado, que no me había abandonado. Un vecino en Chicago me mandó un video grabado con su celular. Ahí se veía a Pedro siendo arrastrado por los agentes, mientras la gente lo señalaba y se reía. Lo vi una y otra vez con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Ese video era la prueba de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. La reacción de Pedro fue la de un hombre acorralado. Gritaba que iba a vengarse, que tenía contactos, que esto no se iba a quedar así, pero ya nadie le creía. Sus amenazas eran como ladridos de un perro amarrado. La gente lo veía con desprecio, ya no con miedo. Esa diferencia lo destruía más que cualquier sentencia, porque un hombre como él vivía de aparentar poder y ahora estaba reducido a un delincuente más. Mi esposa, en medio del caos, intentó aferrarse a la idea de que podía librarse. Dicen que le gritaba a los agentes que ella no sabía nada, que era inocente. Pero las pruebas estaban claras. Propiedades a su nombre, cuentas ligadas, documentos falsos. Ella misma había cavado su tumba al prestarse para los juegos de Pedro. Yo pensé en todo el dolor que me causó, en las palabras con las que me humilló, y entendí que no era venganza, era simplemente el resultado de sus decisiones. Adrián me dijo: «Tío, esto es apenas el inicio del fin. Ahora vienen las audiencias, las condenas, pero el golpe más fuerte ya está dado. Ellos están acabados». Yo escuchaba su voz y sentía que al fin podía respirar hondo, como si me quitaran un costal enorme de los hombros. Esa noche, en el cuarto prestado donde dormía, me senté en la cama y miré al techo. No tenía riquezas, no tenía lujos, pero tenía paz en el corazón. Pensé en mis hijos y en mis nietos, en cómo ahora podrían ver quién era el verdadero culpable. Ya no sería yo el señalado como un fracasado. Ahora ellos sabrían que su abuelo fue un hombre de trabajo que luchó hasta el final por la verdad. El cierre llegó con más fuerza de la que imaginé. Adrián me llamó un viernes por la tarde y su voz sonaba firme. «Tío, salió la sentencia. Pedro fue condenado a 50 años de prisión». Sentí que el aire se me iba del pecho, como si de pronto el peso de tantos años se levantara de golpe. No eran rumores, no eran promesas, era oficial. El hombre que me arrebató todo, que se metió en mi casa, que me humilló y me robó, iba a pasar el resto de su vida encerrado. La noticia se regó por todo Chicago. En los noticieros mostraron imágenes del juicio, la cara desencajada de Pedro al escuchar la condena. Gritó, pataleó, insultó al juez, pero nadie le hizo caso. Ya no era el supuesto empresario de lujo, era un delincuente más, derrotado frente a la ley. Lo mostraron esposado con la mirada perdida, como un animal acorralado. La gente que alguna vez lo admiró, ahora lo señalaba con desprecio. «Se lo merece», repetían. Mi esposa no se libró. Fue deportada a México en medio de burlas y rechazos. Cuando llegó, algunos conocidos ni siquiera quisieron darle la cara. Una vecina me contó que intentó justificarse, diciendo que ella no sabía nada, que todo era culpa de Pedro, pero nadie le creyó. Todos sabían que estuvo metida hasta el cuello. Volvió sin nada, sin papeles, sin dinero, sin amigos, y lo peor, con la vergüenza de que todos conocían su traición. Era el mismo vacío que yo sentí cuando me entregó a la migra, pero ahora multiplicado, porque ella no tenía a nadie que la apoyara. Mientras ellos caían, yo empezaba a recuperar pedazos de mi vida. Adrián logró que me devolvieran parte del dinero que estaba a mi nombre, dinero que Pedro había querido esconder. No era todo lo que me robaron, pero sí suficiente para demostrar que mi trabajo no se había perdido. Ese dinero lo usé para arreglar la casa en el pueblo, para tener un techo digno donde vivir mis últimos años. Cada ladrillo que levanté con esas manos me recordaba que, aunque intentaron destruirme, seguía en pie. El día que me dieron la noticia, salí a caminar por la plaza del pueblo. La gente me saludaba con respeto. Algunos me daban palmadas en la espalda. «Bien hecho, don José. Usted no se dejó vencer», me decían. Yo sonreía con humildad, porque no lo veía como una victoria de venganza, sino como la recuperación de mi dignidad. Ya no era el hombre señalado como fracasado. Era el ejemplo de que la verdad, aunque tarde, siempre se abre camino. Un evento que nunca olvidaré fue cuando un reportero local me llamó para pedirme una entrevista. Quería que contara mi historia, que dijera cómo había enfrentado todo. Al principio dudé.
porque no soy hombre de cámaras ni de reflectores, pero acepté. Cuando me pusieron el micrófono, hablé con el corazón. Dije que yo no era un héroe, solo un hombre de trabajo que había sido traicionado, pero que no se rindió. Y al final solté una frase que salió sola. Me quisieron ver hundido, pero aquí estoy, de pie. Esa frase se volvió titular en varios medios y me devolvió un orgullo que hacía años había perdido. Mientras Pedro enfrentaba su condena y mi esposa vivía en la vergüenza, yo recuperé algo más valioso que el dinero: la paz. Dormía tranquilo, ya sin esas pesadillas de ser perseguido, ya sin la imagen de Pedro riéndose en mi sala. Ahora podía cerrar los ojos y sentir que, aunque mi vida no fue fácil, terminé con la frente en alto. Un día, mientras caminaba por el pueblo, un niño me reconoció de la entrevista y me dijo: «Señor, mi papá dice que usted es un ejemplo de que no hay que dejarse». Me agaché, le revolví el cabello y le contesté: «Dile a tu papá que siempre hay que luchar, aunque parezca que todo está perdido». Ese momento me llenó más que cualquier otra cosa. El cierre no fue solo la cárcel para Pedro o la deportación de mi esposa. El cierre fue que la verdad me devolvió la dignidad frente a todos. Que la gente ya no me veía como un viejo derrotado, sino como alguien que resistió. Y sobre todo, que mis hijos y mis nietos pudieron ver que su abuelo no era lo que les habían dicho, sino un hombre honrado que peleó hasta el final. Cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que la justicia puede tardar, pero llega, y que aunque me quisieron arrancar todo, no pudieron con lo más importante: mi espíritu. Esa es la herencia que me queda, y la que algún día dejaré a los míos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.